Manuel Ávila Camacho fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. El pueblo lo llamó el presidente caballero. Fue en la entonces pequeña ciudad de Teciutlán, Puebla, donde nació el general Manuel Ávila Camacho, el 24 de abril de 1896. Ávila Camacho fue el tercer hijo de los 9 procreados por Manuel Ávila Castillo y Eufrosina Camacho Bello, compadres de los señores Jorge Yunes Abdalá y la señora María Urías de Yunes. El padre era doctor y la madre se dedicaba al cuidado de su hogar. Efectuó sus estudios primarios en el Liceo Tecilteco, colegio laico, que comenzó a tener renombre entre la sociedad de la región. No hizo estudios universitarios, pues la Revolución Mexicana apenas le permitió concluir sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1914, se unió a la Revolución Mexicana, como segundo teniente al mando de tropa, y alcanzó el grado de coronel en 1920. Ese mismo año se desempeñó como jefe del Estado Mayor del general Lázaro Cárdenas, quien se desempeñaba como jefe militar y gobernador de Michoacán. Cárdenas y Ávila Camacho se hicieron buenos amigos. El 16 de diciembre de 1925, se casó con Soledad Orozco, originaria de Zapopan, Jalisco. Para 1929 aparece combatiendo bajo las órdenes del cardenista Rafael M. Pedrajo, contra la rebelión escobarista. Sus acciones en campaña le permitieron alcanzar ese mismo año el grado de general de brigada. De 1933 a 1934, a horcajadas entre las administraciones de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, Ávila Camacho se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, antecedente de la actual Secretaría de la Defensa Nacional, a la que regresaría 2 años después para actuar como titular del ramo, desde 1936 y hasta 1939, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho saldría de esa dependencia para ser nombrado candidato a la presidencia de la República, del recién creado Partido de la Revolución Mexicana. Más temprano de lo que Cárdenas hubiera querido, se desata la carrera de la sucesión. Las fuerzas internas del PNR se orientan por los generales Manuel Ávila Camacho y Francisco J. Mújica. Los grupos anticardenistas postulan a Juan Andreu Almazán, por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional. Aparentemente, se pensaba que la elección lógica de Cárdenas sería Francisco Mújica. Sin embargo, el presidente hace a un lado a dicho hombre y se decide por un militar moderado, su antiguo y fiel lugarteniente, Manuel Ávila Camacho. Cárdenas mismo reveló los motivos de su decisión. Lo que Lázaro Cárdenas dijo fue: el señor general Mújica, mi muy querido amigo, era un radical ampliamente conocido. Habíamos sorteado una guerra civil y soportábamos, a consecuencia de la expropiación petrolera, una presión internacional terrible. ¿Para qué un radical? Esas habían sido las palabras del señor Lázaro Cárdenas. La elección era clara. El general Mújica renuncia a su precandidatura y Ávila Camacho queda como candidato oficial, siendo su contrincante, Juan Andreu Almazán, el líder de la oposición que cuenta con el apoyo de muchos sectores anticardenistas. En medio de las movilizaciones, choques, violencia y balazos y serias sospechas de fraude electoral generalizado, Ávila Camacho triunfó en las elecciones federales de México, de 1940, que se llevaron a cabo el 7 de julio de 1940, con 2.476.641 votos a favor. Fue así como Manuel Ávila Camacho fue presidente de México desde el año de 1940 a 1946. Durante su administración, el discurso oficial fue a favor de la unidad nacional y el modelo socialista fue olvidado. En este período se libró la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, así estaba latente la amenaza del nazifascismo, que pretendía el predominio de las ideas totalitarias de la raza aria. El gobierno fue apoyado por organizaciones de diversos ámbitos.
De esta manera se manifestaba la unidad nacional. Vicente Lombardo Toledano fue reemplazado por Fidel Velázquez para dirigir la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Se decretó la Ley del Seguro Social, y al mismo tiempo se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y diversos centros hospitalarios, como el Hospital Infantil de México, y el Instituto Nacional de Cardiología. Como una muestra más de que la unidad nacional pretendía erradicar los divisionismos políticos, el 15 de septiembre de 1942, Ávila Camacho convocó una asamblea de acercamiento nacional, a la que fueron invitados todos los expresidentes: Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, y Lázaro Cárdenas. El hecho de reunir en un mismo evento a estos personajes, que a pesar de militar en el mismo partido de la revolución, tenían profundas diferencias ideológicas entre sí, llevaba la intención de hacer público el logro de la unidad nacional, y de que tal acontecimiento sirviera de ejemplo para quienes aún persistían en la discordia. El gobierno avilacamachista se favoreció debido a su aportación de materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos, que activaron la industria, la agricultura y la minería. De esta manera, el modelo económico capitalista favoreció a la burguesía, que se convirtió en una clase poderosa y rica. También usó el modelo de sustitución interna. La política agraria cardenista no tuvo seguimiento. El ejido dejó de ser prioritario y se benefició a los terratenientes que recibieron tierras con sistemas de riego, canales, presas, etc. Se amplió la extensión de tierras en propiedad con carácter de inafectable. Por tanto, el reparto agrario quedó suspendido. La Confederación Nacional Campesina CNC fue un instrumento del Estado y el campesino fue despojado de sus tierras. De esta manera esa central campesina apoyaba la política gubernamental, con la que se le llamó el presidente Caballero. El político mexicano Fidel Velázquez, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, se sujetaron al gobierno. Los obreros ayudaron con motivo a la guerra, y se desatendieron la justicia y el derecho de huelga. Así, el Estado fue el árbitro de la vida sindical. En la gestión de Ávila Camacho, se canceló la educación socialista, la CNC agrupó al magisterio rural, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, que agrupó a la totalidad de personal que laboraba dentro del sistema educativo nacional. Así, la educación y la instrucción fortalecieron la economía. Al preparar a individuos para el trabajo eficiente y productivo, el gobierno permitió instituciones educativas privadas y con tendencias religiosas, que proliferaban. Se incrementó la matrícula así como las instalaciones en todos los niveles educativos. Otro aspecto importante en las relaciones mexicano-estadounidense, en tiempos de Ávila Camacho, fue un acuerdo comercial, firmado en diciembre de 1942, mediante el convenio con México. El gobierno de Estados Unidos tendría la venta exclusiva de toda la producción exportable de materiales estratégicos para la guerra, y de fibras duras. En cambio, Estados Unidos se comprometía a vender a México productos necesarios para su desarrollo industrial. Atentado contra el general Ávila Camacho. Corría el día 10 de abril de 1944, el general Ávila Camacho estaba en el Palacio Nacional, y se dirigía a sus oficinas para comenzar sus labores. Al salir del elevador, se le acercó un teniente de artillería de filiación extremista sinarquista, llamado José Antonio de la Lama y Rojas, y disparó contra el primer mandatario, pero el presidente Caballero logró detener al agresor y resultó ileso, pues portaba debajo de su traje un chaleco antibalas. Se rumora que el hermano de don Manuel, Maximino Ávila Camacho, ordenó torturar y asesinar al magnicida, quien había sido encerrado en la penitenciaría. Después de la presidencia, últimos años, y muerte. Una vez terminado su sexenio, el general Ávila Camacho se retiró de la política, y se fue a vivir a su rancho, La Herradura. Una vez ahí, él y su esposa se dedicaron a una intensa vida social. A su residencia llegaron personajes de las altas esferas, entre ellos, Rita Hayworth, Emil Lubuit, Carlos Chávez, José Clemente Orozco, Manuel Suárez y Suárez,
Juan Rulfo, Dolores del Río, Carlos Pellicer, Eleanor Roosevelt, Harry S. Truman, los príncipes Felipe de Edimburgo y Bernardo de Holanda, los duques de Windsor, Fulgencio Batista, Orson Welles. Para ese tiempo, el general y su esposa radicaban en un enorme terreno en el que había un rancho ganadero y una lujosa residencia, compuesta por 3 hermosas edificaciones, todas amuebladas y adornadas espléndidamente con muebles finos italianos y franceses, cuadros y esculturas, porcelanas y platerías, vajillas y candiles componían la residencia de los Ávila Camacho. Tan grande era la propiedad que tiempo después fue convertida en un fraccionamiento que lleva el mismo nombre del rancho de los Ávila Camacho. El matrimonio conservó más de 5.000 metros de jardín. Además, el lujoso hogar de don Manuel y de doña Soledad estaba dotado de una biblioteca con libros de la disciplina militar. El general Manuel Ávila Camacho, aquel hombre que había sido llamado el presidente caballero, aquel ilustre personaje que pudo pacificar y conciliar al país en una época conflictiva, falleció en su rancho el 13 de octubre de 1955, sus restos reposan en el rancho La Herradura ubicado en Huixquilucan, Estado de México. Ahora reposan junto con los de su esposa en el Panteón Francés de la CD, de México.